El pasaje de hoy es San Marcos 5, versículos 30 al 43. Leamos juntos. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando, les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Compartiré la palabra bajo el título: Jesús, cara a cara con dos mujeres. Las historias de dos mujeres se nos presentan entrelazadas en una sola. La mujer que encontró en el camino padecía de un flujo de sangre, y la hija pequeña del principal de la sinagoga tenía una enfermedad mortal. Aunque estas dos mujeres no parecen tener relación alguna, comparten bastantes puntos en común. Por eso, quizás parezca muy natural que estén unidas en una sola historia. Primero, el número 12 conecta a estas dos mujeres. La mujer mayor había sufrido de un flujo de sangre durante 12 años, y la hija de Jairo tenía 12 años. Durante el mismo periodo, el tiempo que la joven hija de Jairo había vivido fue para una mujer un tiempo idéntico, de lucha desesperada contra la enfermedad. Además, ambas mujeres comparten el motivo de la muerte. La hija pequeña de Jairo realmente murió, y la mujer con el flujo de sangre, habiendo padecido esta enfermedad que la hacía impura durante 12 años, estaba socialmente como muerta. Finalmente, en ambas mujeres se puede plantear el problema de la pureza. La hija pequeña de Jairo, al morir, se volvió impura según la tradición que consideraba impuro un cadáver. Y el flujo de sangre, como he explicado varias veces, era una enfermedad impura, e incluso podía hacer impuras a otras personas. Conociendo este trasfondo, entremos en el pasaje de hoy. En el pasaje de hoy, Jesús se encuentra cara a cara con dos mujeres. Primero, Jesús se volvió hacia la mujer con el flujo de sangre que encontró en el camino. Leamos juntos el versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Amén. Había una mujer que, desde atrás de Jesús que pasaba, extendió su mano en silencio. Este pequeño gesto, en comparación con su acción pequeña y ordinaria, era en realidad un acto muy peligroso. De hecho, era un acto por el que podría haber perdido la vida, podría haber muerto. Porque una mujer que llevaba la impureza en su cuerpo, había cometido un acto imperdonable en la sociedad de entonces, al tocar el cuerpo de un hombre, haciéndolo impuro. Pero lo que sucedió fue todo lo contrario. No fue el hombre quien se volvió impuro, sino la mujer quien fue purificada. Una nueva era se ha abierto a través de Jesucristo. Se ha abierto una era en la que la pureza ejerce influencia. Una era en la que la persona impura se vuelve pura. Al darse cuenta de esto, nuestro Señor se volvió hacia la mujer, y le dijo estas palabras. Leamos juntos el versículo 34. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. Amén. Jesús llamó hija a la mujer que temblaba de miedo. La llamó hija, y le dijo: Tu fe te ha hecho salva,
ve en paz. Es la palabra que conocemos bien, Shalom, e Irene. Finalmente, la bendijo diciendo, y queda sana de tu azote. Bendigo en el nombre del Señor para que esta misma bendición descienda sobre todos los enfermos por los que oramos hoy. La bendición de que las cosas sucedan según la palabra, y la bendición de que sucedan según la fe. Dios no pasó por alto la historia de esa mano extendida con timidez y vacilación, sino que obró una historia asombrosa de sanidad y purificación, una historia de transformación. Bendigo en el nombre del Señor, para que la bendición de la oración respondida descienda sobre todos nosotros esta mañana. Aquí nos hacemos esta pregunta: ¿por qué Jesús se detuvo en su camino y se dio la vuelta? Y nos preguntamos, ¿por qué miró a la mujer y le dijo estas palabras? Porque en ese momento, Jesús estaba bastante ocupado y apurado. Había oído que la hija de Jairo se estaba muriendo. Pero Jesús se demora aquí, sin parecer darse cuenta. La mujer ya había sido sanada. Entonces, podría haber seguido de largo. Pero Jesús se detuvo, se dio la vuelta y miró a la mujer. Y le dijo, hija, y otras palabras de bendición. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué pasó tiempo con esta mujer? Dejemos esta pregunta por un momento como un signo de interrogación y pasemos primero a la historia de la hija de Jairo. Mientras estaba en el camino, gente de la casa ya le había dado la triste noticia. Y cuando llegó a la casa de Jairo, el sonido de los lamentos ya se oía por encima del muro. El pasaje confirma varias veces que la niña realmente había muerto. Pero solo Jesús piensa diferente. En el versículo 39 dice, la niña no está muerta, sino duerme. Porque no estaba negando el hecho de que había dejado de respirar, sino que estaba hablando con la esperanza de que podía volver a levantarse, de que podía ser restaurada. Al oír esto, la gente se burló, pero pronto esta burla se convierte en un gran asombro. En el versículo 42, se registra que la gente se espantó grandemente. Esta expresión de asombro repetido no es muy común en la Biblia. La gente estaba realmente asombrada. Jesús, que se había vuelto para mirar a la mujer con el flujo de sangre, ahora dirige su cuerpo hacia la niña muerta. Y la mira cara a cara. ¿Hacia quién dirige nuestro Jesús su cuerpo? ¿Con quién cruza la mirada nuestro Jesús? Bendigo en el nombre del Señor, para que algo así nos suceda a cada uno de nosotros esta mañana. Él dirigirá su cuerpo hacia nosotros, y nos mirará a los ojos, y Dios mismo intervendrá y tocará todas las dificultades y problemas que hay en nosotros. Les bendigo una vez más en el nombre del Señor para que vivan disfrutando de tal bendición. La mujer con el flujo de sangre, probablemente entre la multitud, nadie se dio cuenta de su existencia, de que ella estaba allí. Pero el Señor no la pasa por alto. Como si no hubiera nadie más alrededor y solo estuvieran ella y él, en medio de esa prisa y multitud, nuestro Señor se volvió hacia ella y le dirigió palabras cálidas. La hija de Jairo también había dejado de respirar. La gente dijo que no había necesidad de que Jesús viniera, pero nuestro Jesús entró en la escena de la muerte y tomando la mano fría de la niña, la levantó. Y después de eso, después de levantar a la niña, las palabras de Jesús son un poco especiales. Leamos juntos el versículo 43. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Nuestro Señor, como en otras ocasiones, ordenó silencio, que nadie supiera de esto. ¿Por qué Jesús impidió que esta noticia tan asombrosa se difundiera a otros? Pensemos en esto junto con la pregunta que dejamos antes como un signo de interrogación. A pesar de que la mujer con el flujo de sangre ya había sido sanada, ¿por qué Jesús se detuvo en su camino, se volvió hacia esta mujer y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote? Estas dos preguntas parecen diferentes, pero en realidad apuntan a un mismo punto. En ambos incidentes se revela el corazón de Jesús, que desea que no perdamos lo más importante por centrarnos en lo menos importante. El flujo de sangre que había durado 12 años fue sanado en un instante, y la niña que había terminado su vida a los 12 años volvió a vivir.
Entonces, la gente tiende a centrarse solo en el hecho de la curación, en el hecho de volver a la vida. Si la mujer con el flujo de sangre se hubiera conformado solo con la sanación de su enfermedad, y si la niña de 12 años hubiera considerado que el significado de conocer a Jesús se agotaba con volver a respirar, entonces para estas personas sería como si nada hubiera pasado. Habrían conocido a Jesús, pero el resto de sus vidas no tendría ninguna relación con el verdadero significado, el verdadero propósito, la verdadera bendición de haberlo conocido. Sería como no saber lo que realmente hay que saber, y haber soltado lo que realmente hay que aferrar. Para ellos, Jesús no sería más que alguien que cura enfermedades físicas, es decir, un buen médico. No debemos encontrarnos con Jesús de esa manera. Porque Jesús no se detiene en la sanación del cuerpo, ni en el mantenimiento de la vida física, sino que vino a esta tierra para darnos la salvación, para darnos la vida eterna en la que el Espíritu vuelve a vivir. Por eso, en el versículo 34, al llamar hija a la mujer que recibió la sanación de su flujo de sangre, proclamó la salvación que se obtiene por la fe. Ella no solo fue una persona cuyo cuerpo fue sanado, sino que a través de este evento de sanidad, experimentó la verdadera restauración de convertirse en familia de Jesús, la verdadera salvación de que Jesús la llamara hija. En el versículo 43, las palabras de Jesús de que nadie supiera de esto, significan que no debemos ver a Jesús solo por el regreso del aliento físico. Nuestro Señor está enfatizando que debemos experimentar el regreso del aliento del Espíritu, que es el Espíritu Santo. Debemos centrarnos en eso. La misma historia se encuentra en Lucas 8:55. Lucas 8:55 lo explica así. Registra que a la niña su espíritu volvió. Aquí, la palabra espíritu es pneuma, que significa el Espíritu Santo. Así que la razón fundamental por la que Jesús vino a esta tierra no fue simplemente para devolver el aliento físico, sino para darnos ese aliento eterno, el aliento de Dios, ese pneuma, el Espíritu Santo de Dios. Si solo se sana el cuerpo sin saber esto, si solo se mantiene el aliento físico sin saber esto, entonces no es una bendición, sino más bien una desgracia, según el pensamiento de Jesús. Nuestro Señor vino para darnos la vida eterna, el Espíritu Santo. Amados miembros de la congregación, incluso ahora, nuestro Señor está vuelto hacia nosotros. Se vuelve hacia nosotros y nos mira a los ojos. Así trata a cada uno de nosotros. Hay una razón para ello. No es solo por el poder de sanar el cuerpo, sino para darnos la vida eterna, la salvación eterna, esa salvación que restaura el espíritu, que hace que el espíritu vuelva. Por eso, nuestro Señor nos está mirando ahora y nos está mirando a los ojos. Hay algo más importante, fundamentalmente más importante, que la sanación de una enfermedad, o la solución de los diversos problemas de la vida. Es conocer verdaderamente a nuestro Señor que puede sanar la enfermedad. No es solo resolver problemas, sino convertirse en familia de nuestro Señor que resuelve los problemas. Esto es más importante. Nuestra mirada debe permanecer en Jesús, la fuente de bendición y poder, más que en la bendición o el poder que proviene de Él. Bendigo en el nombre del Señor, para que este día sea un día para establecer una relación profunda con Él. Al experimentar el poder sanador del Señor y el amor con que Él resuelve nuestros problemas, que no nos quedemos solo en la sanación o en el poder, sino que a través de ese poder nos acerquemos más profundamente a Jesús, el Señor de ese poder. Bendigo en el nombre del Señor para que se acerquen más profundamente a Él.